aceptar. Bien, entonces a partir de la clase de hoy vamos a ya entrar en la segunda parte. Lo que va a entrar, o sea, todo el contenido que vamos a ver a partir de hoy es contenido ya para la segunda parcial. Bien. Ok, lo que vamos a hablar ahora, vamos a entrar en el tema de ajuste de curvas, ajuste de datos a determinadas funciones. La primera técnica que vamos a ver para esto es la técnica de regresión por mínimos cuadrados. No sé si ya vieron alguna otra materia, posiblemente hayan visto en alguna otra materia como en laboratorio o la parte experimental, así se usa este método de los mínimos cuadrados. Bien, ok, cuando nuestros datos tienen errores sustanciales, la interpolación polinomial es inapropiada y puede dar resultados poco satisfactorios cuando se utiliza para predecir valores intermedios. Bien, la técnica de la interpolación que vamos a ver también más adelante consiste en agarrar unos determinados puntos que tenemos, unos datos, y ajustar, como vemos acá en el segundo gráfico, ajustar una curva, por ejemplo, polinomial a esos puntos. Eso es la interpolación. Sin embargo, esto a veces no nos está indicando el comportamiento o la tendencia real de nuestros datos. Si miramos acá, por ejemplo, da para ver que claramente esto tiene un comportamiento lineal, ¿no? Puede ser una recta que está más o menos por acá, puede ser otra recta que esté más o menos por acá. Se ve un comportamiento lineal, ¿verdad? Entonces, el método de regresión lineal consiste en, a partir de unos datos, estos puntos, coordenadas, pueden ser, por ejemplo, mediciones reales, ¿verdad? A partir de esos puntos, hallar una recta que mejor se ajuste a ese conjunto de datos. Bien, se dan cuenta que esto nos da una indicación más real de lo que es el comportamiento de nuestros datos. Porque si agarramos, por ejemplo, una función polinomial así por interpolación, si queremos calcular un valor o queremos predecir un valor, por ejemplo acá, después de 5, calcularíamos por la interpolación un valor muy fuera ya de nuestra tendencia acá de los datos. Estaría más o menos por acá, fuera de lo que es donde están nuestros datos. Bien, lo mismo también por acá, ¿verdad? Si agarramos un punto por acá, tendríamos un punto muy afuera ya de nuestra tendencia de los datos, ¿verdad? Más o menos por acá. Se dan cuenta que gráficamente podemos ver que estos puntos de la curva están muy fuera de lo que son nuestras medidas, que son los puntos negros, nuestras medidas reales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aproximar por una recta. Inicialmente vamos a ver cómo se hace para una recta y después vamos a ampliar esto para otro tipo de funciones, ¿verdad? Que podemos linearizar. O así también para funciones ya polinomiales, directamente ajustar a funciones polinomiales. Eso es lo que vamos a ver hoy. Esto sería la regresión lineal. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Verdad? El ejemplo más simple que vamos a ver es el método, aplicar nuestro método de mínimos cuadrados a una línea recta. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener como datos conocidos? Vamos a tener como datos conocidos nuestros puntos. Estos puntos son dados en forma de tablas. Tenemos n coordenadas y lo que podemos ver es que queremos ajustar eso a una curva, a una recta con este formato. Ahora, este es el formato de una recta y nosotros estamos ajustando
cada uno de esos puntos alrededor de esta recta. Bien, vemos que como la recta no coincide exactamente con los puntos, hay un error asociado siempre al punto y a la recta que estoy calculando, ¿verdad? Si despejamos el error de acá, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Que la expresión para nuestro error es la diferencia entre el valor y acá esta expresión que ya viene de nuestro ajuste de la curva, donde A0 y A1 son coeficientes constantes, ¿verdad? Que representan, si se acuerdan allá de álgebra, ¿verdad? Representan a la intersección con el eje y a la pendiente, ¿verdad? Si teníamos una recta acá así, sabíamos que acá estaba asociada una pendiente M y que este punto era la intersección, en este caso M, que es la pendiente, sería A1, la pendiente de la recta, y este punto que es la intersección con el eje X es este otro de acá, ¿verdad? A0. ¿Ok? Entonces estos parámetros son lo que nosotros queremos determinar para identificar cuál es la recta que mejor se ajusta a nuestros datos. Como vimos acá, tenemos varios tipos de rectas, varias rectas que podemos ajustar a nuestros datos. Sin embargo, hay una sola recta que va a tener el menor error posible, y para eso vamos a aplicar nuestra regresión por mínimos cuadrados. Bien, entonces esta es la expresión para el error. Entonces lo que podríamos hacer es, para buscar el mejor ajuste o la recta con menor error, lo que tenemos que hacer es ver todos los errores, sumar todos los errores de todos los puntos con la recta, que es lo que estoy haciendo acá. La suma de cada errorcito, cada punto tiene un error con respecto a la recta, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Por ejemplo acá. De acá a acá hay una pequeña diferencia del punto con la recta. Acá también. Este, por ejemplo, sería el error 1, ¿verdad? Sería el error 2. De acá a acá sería el error 3. Todas esas diferencias, sería por ejemplo el error 4, 5, 6, ¿verdad? Todas esas diferencias, si yo sumo, tengo el error total. Y yo quiero entonces minimizar el error total. Esto de acá nada más está expresando la suma de todos estos errores. Esto es lo mismo que decir, ¿verdad? Error 1 más error 2 más error 3, así hasta error n. Este símbolo es nada más para escribir, simplificar esa sumatoria. Bien, se puede calcular entonces el error así directamente. Sin embargo, para evitar algunos problemas de propagación de error, lo que se hace es minimizar el error cuadrático, o sea, la diferencia que sería nuestro error, elevamos al cuadrado y ahí sumamos todos esos errores. ¿Qué es lo que pasa? Al elevar al cuadrado nosotros estamos garantizando que esta diferencia sea positiva, porque si agarramos por ejemplo valores por acá, acá tenemos valores que están por debajo de la recta, por encima de la recta, tendríamos errores positivos, negativos, ¿verdad? Que al sumar todo eso tendríamos valores que se iban a cancelar entre ellos, se iban a medio que equilibrar. Por lo tanto, para garantizar que nosotros estamos sumando realmente errores y valores positivos, lo que vamos a hacer es sumar el cuadrado de esas diferencias. O sea, por eso se llama justamente regresión por mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Queremos encontrar el valor o los valores que nos permitan tener un error cuadrado que sea mínimo. Bien, entonces esta es nuestra expresión que nos da el error total. Agarrar todos los valores y restar menos los valores ya de nuestra recta, ¿verdad? Ajustada, que es lo que nos da esa parte de la expresión, ¿verdad? Porque dijimos que queríamos que nuestra recta sea de este formato: A0 más A1x. ¿Y cómo minimizamos eso?
Si se acuerdan del cálculo 1, ¿verdad? Para minimizar una expresión, lo que hacíamos era derivar e igualar a 0. Sin embargo, en este caso, lo que estamos buscando nosotros son los valores de A0 y A1. Porque, como les dije, para diferentes valores de A0 y A1 vamos a tener diferentes rectas acá. ¿No? O sea, podemos tener otra recta que no tenga nada que ver, que tenga esta inclinación, ¿verdad? Con esta intersección acá también. Y nosotros queremos encontrar entre todas las infinitas rectas posibles cuál es la que mejor se ajusta. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a derivar esto igualar a 0 en función de cada uno de esos parámetros. En nuestro caso ahora A0 y A1 son los parámetros que estamos buscando. Entonces vamos a hacer las derivadas parciales con respecto a esos valores de esta expresión. Derivo esto igual a 0. La derivada, tengo esta expresión de acá, ¿verdad? De acá solamente despejo, organizo un poco mejor los datos y uso esta expresión, porque sabemos que A0 es un valor constante. Ahora si tengo una sumatoria de 1 hasta n de A0, lo que estoy haciendo es sumar n veces A0 nada más, ¿verdad? Entonces esto es constante, es NA0, y lo demás son sumatorias. Yo derivé esta expresión, acá está la derivada de esto, derivada con respecto a A0, con respecto a A1, ¿verdad? Regla de la cadena, bajo el 2, derivo lo de adentro, y me queda eso que está ahí abajo. De ahí, yo llevo este sistemita de ecuaciones, ¿verdad? Este es un sistema de ecuaciones para A0 y A1. Son nuestras variables en este caso. Y estos términos de sumatoria son nuestros valores conocidos porque xi, ei, o sea, ii, x sub i, y sub i, estos son valores de mi tabla, ¿verdad? Son los datos de mi tabla que quiero ajustar. ¿Ok? Entonces todo esto que está en verde, n también, todos estos valores yo consigo determinar de la tabla. Eso también. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo. Bien, resolviendo este sistema de ecuaciones yo consigo hallar una expresión para A1 y para A0. Sencillo es, de acá aplican acá un método, no sé, el que quieran, por igualación, por sustitución, no sé, por eliminación, pueden resolver este sistema de ecuaciones y van a llegar a esta expresión de acá. ¿Verdad? Que A1 depende de todos estos parámetros que vienen de la tabla y A0 depende de A1 y de la media. Estos valores son, acá abajo dice, son la media de i, de todos los valores i, y la media de todos los valores x. ¿Ok? Esta expresión parece muy complicada, pero van a ver ahora que con la tabla se hace, ¿verdad? Con paciencia y fácil, ¿verdad? Porque son solamente sumas y productos lo que vamos a hacer acá. ¿Ok? Entonces estas expresiones en azul son las expresiones que ustedes tienen que recordar o que van a tener que aplicar. Esta aplicación previa es nada más para ver de dónde salen esas expresiones, que es aplicando cálculos que ustedes ya conocen. ¿Me escuchan todos todavía? ¿Ahora están ahí? Hay gente. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces estamos bien con el internet. Bien. Profe, hay gente que quiere ingresar. Ahora le acepté a algunos. Bien. Vamos a aplicar entonces esas expresiones para nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo dice: ajuste a una línea recta los valores x y y dados en las columnas de la tabla, ¿verdad? En las dos primeras columnas que son las que están ahí. Bien, la forma más fácil de hacer esto, ¿verdad? Como estaban diciendo al principio, da mucho trabajo hacer esto a mano en el cuaderno, ¿verdad? La forma más fácil es hacerlo con ayuda de la planilla, con Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Verdad?
Ustedes pueden hacer manualmente con la calculadora, podemos hacer también por lo menos una parte para que vean. Pero lo que vamos a hacer es básicamente sumas y productos para obtener estos valores que yo necesito acá, ¿verdad? Yo necesito la suma de todos los productos x y y, después necesito la suma de x multiplicar con la suma de y. Acá x y nos referimos a estos valores diferentes que tenemos acá en nuestra tabla, ¿verdad? Son valores, son los datos conocidos. Después necesitamos la suma de los cuadrados y necesitamos la suma, o sea, toda la sumatoria elevada al cuadrado también. Necesitamos la media, que la media no es nada más que, ¿verdad? Sumar todos los valores y dividir por la cantidad. De estadística saben eso. Y divido por n. Esa es la media. Lo mismo también para i. Bien. Vamos a hacer entonces acá con Excel la tienda. Les voy a mostrar cómo hacemos acá. Ok. Estos valores ya son la sumatoria. Esto pueden abrir en Excel. Yo le coloqué acá una tablita ya del Excel dentro del PowerPoint. También podemos usar. Bien, acá podemos ver que esto ya es la suma de todos estos valores que están en azul. Esto ya es la suma de todos los valores que están también acá en la columna de i. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? De acá, al sumar todo eso, ya tenemos estos primeros valores, ¿no? Tenemos ya sumatoria aquí i, que va a ser el 28, y sumatoria de i, que es 24. Ahora necesitamos la sumatoria del producto, entonces tenemos que calcular el producto. Entonces acá voy a multiplicar cada elemento de i por cada elemento, o sea, para cada elemento de x por cada elemento de y. 1 por 0,5 debería dar 0,5, ahora ¿por qué? Vamos a estirar esto a ver cómo calculo. Ahí está, ahí se ve bien los valores. Entonces ahí tenemos los productos. Esto pueden hacer también a mano, ¿no? Con la calculadora y ir escribiendo la tabla. Nosotros tenemos que ir armando la tabla. Bien, si ya tengo todos los productos, esto que está acá, yo quiero que sea la suma de toda esa fila. Entonces, yo puedo escribir este más este más este más este, o directamente usar acá la función que es de suma, ¿verdad? Suma, como el mío está en inglés, ahí es sum, pero dependiendo del idioma va a ser suma en español o soma en portugués. Selecciono toda la columna que quiero sumar, cierro ahí paréntesis, enter, ya está, me sumó. La sumatoria entonces de los productos, este término de acá es 119,5. ¿Qué más necesito? Necesito también los términos al cuadrado, ¿verdad? Para x. Entonces acá voy a crear una nueva columna que va a ser x al cuadrado. No quiero aparecer tan chico ahí, pero ahí está. X al cuadrado. Entonces tengo que calcular acá, por ejemplo, 1 por 1, acá 2 por 2, acá 3 por 3. Así que vamos a ir calculando ahí. Vamos a colocar directamente este por el mismo. Por 1 a 1, ¿verdad? Ahí puedo estirar nomás ya directamente eso. Voy a calcular hasta acá, yo quiero, ¿verdad? Que me multiplique cada uno de ellos por sí mismo. Y este término de acá, el último es la suma. Entonces otra vez, yo puedo escribir ahí. Es igual, suma de todo esto
cierro paréntesis, enter. Está más chico nomás acá el tamaño del... Ahí está. Bien. Estos son los valores que yo al final voy a necesitar, que voy a usar. Bien, ya tengo el término al cuadrado. Estos son todos los x al cuadrado y esta es la suma de todos los x al cuadrado. ¿Qué más necesito? Creo que de ahí ya tengo todo. Lo que falta es este término, la suma de todos los x, elevar al cuadrado. La suma de todos los x es 28 y tendría que elevar eso al cuadrado. Bien. Bueno, vamos a mover esto un poquito acá y vamos a calcular ese valor de A1 acá. Prof, Sí. ¿Qué pasa? ¿Se ve bien la pantalla? A1. Yo puedo... hay gente que quiere unirse a la clase. Creo que ya le acepté a todos. Bien. Vamos a escribir acá. Vale, vamos a hacer juntos. Vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a escribir ya los valores. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, tenemos una división. Acá arriba es n, que n sería la cantidad de elementos que tengo. Cantidad de datos. En este caso tengo 7. Entonces tengo 7. Vamos a ver si consigo hacer todo bien acá. 7 por... Va a ser más fácil escribir acá con el teclado. 7. Primero es una división. Vamos a escribir la división. Vayan calculando ya ahí. Si es que consiguen, se hace más rápido, mejor todavía. Es n por la sumatoria de los valores del producto de x por y. ¿Dónde está eso? Acá está, 119.5. Eso es la sumatoria de x, del producto de x por y. Menos, ahora la sumatoria de los x es 28. Acá está. Y la sumatoria de y es 24 por 24. Ya está, nuestro numerador. Ahora, dividido n por la sumatoria de los términos x al cuadrado. Atiendan acá que es x al cuadrado y después sumo, o sea, elevo al cuadrado primero como hicimos acá y por último sumamos. Entonces es 140 ahí. Menos, y ahora es la sumatoria de los x, que es este 28, pero elevado al cuadrado. Bien, calculen eso ahí rapidito con sus calculadoras. Tiene que dar ese es A0 el que estamos calculando ahora. A1 tiene que dar este término acá, 0.839 0,8392, profe. eso, 0.8392 y ahí tiene más términos ahí, ¿verdad? 85. Decime todo ahí, así como está acá también. 85, 0,83. Sí, 85. Hasta ahí también. Bueno, hasta ahí. Ya. Esto acá en Excel es rápido, ahora si hacen a mano, una vez que es mucho más lento. Bueno, ya hallamos A1. Ahora para hallar A0 necesitamos la media de Y. Esto es la media de Y y esto es la media de X. O sea que acá abajo vamos a calcular también su media.
¿verdad? La media es la suma dividido la cantidad, que en este caso es 7. Ahí tengo la media que es 4. Acá ya puedo estirar nomás, esto ya me va a calcular también la media de esto. Y estos son los valores que tengo como media. Eso. Bien. Entonces acá para calcular la media, o sea, para calcular A0 voy a usar las medias. A0 es igual a la media de I, que es 3.428571. Escribimos ahora 3.428571 menos A1 que acabé de calcular en la parte anterior, por la media de X, que es 4, ¿verdad? Acá está en la tabla la media de X. ¿Cuánto da eso? Tiene que dar, ¿verdad? 0.0714 alguna cosa. 0.071428. Sí, profe, sale 0,0714282. 857 otra vez y agarramos con todos los decimales. Opa. Bien. Estos son nuestros resultados de los coeficientes. No sé por qué Bien, vamos a borrarle ese ya que no me deja. Ahí está. Bien, lo cual significa que mi recta a la que mejor se ajustan estos datos de estos valores de x y y es la recta con este formato, ¿verdad? No es ese formato. El formato es este de acá. El formato de nuestra recta es acá era A0, esto es A0 más A1, esto es A1, ¿verdad? X. ¿Ok? Y esto, ¿por qué es tan útil esto, verdad? Porque nosotros podemos tranquilamente a partir de unos puntos, de unos pocos puntos conocidos, ya obtener una curva que se ajuste a eso, y a partir de esa curva nosotros podemos estimar otros valores que no tenemos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta medida para hasta 7 nada más, ¿verdad? Pero yo quiero determinar cuánto es el valor de I para, no sé, 8 o 9 por acá. ¿Qué es lo que yo haría? Encuentro esta curva, bueno, la curva que es una recta, y ahí consigo estimar, valores que no tengo como dato, ¿verdad? Por ejemplo, y de, no sé, 9, que está más hacia allá todavía, está por acá. Esto es 9. Y de 9, ahora sería entonces, aplico la expresión ahí y evalúo en 9. Por 9. Y ahí me da un valor. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Calculen un rapidito ese de escribir acá. Si no, voy a abrir mi calculadora también.
¿Ah? Mientras ustedes calculan ya. ¿Cuánto da? Más. Por 9. Da 7.6. ¿Ah? 2, 4, 5. Aproximadamente. ¿Por qué es tan importante, tan útil esto? Esto tiene infinitas aplicaciones, ¿verdad? No sé, podemos pensar en varias. Una de las aplicaciones que se usa, por ejemplo, es para predecir, no sé, el clima o la temperatura, ¿verdad? Tenemos medidas de temperatura promedio, por ejemplo, de un determinado día o de un determinado mes, y a partir de eso conseguimos estimar cuál va a ser la temperatura del día siguiente o del mes siguiente, ¿verdad? Por eso es tan útil e interesante esto. Bien, eso fue el método, o sea, aplicamos ahí el método de mínimo cuadrado para una recta. Ok, obviamente esto tiene un error asociado, ¿verdad? Como ya vimos, nosotros aplicamos la derivada para hallar cuál es la expresión o cuál es la recta que tiene el menor error posible. Sin embargo, ¿cuánto es ese error? ¿Cómo calculamos ese error? ¿Verdad? El error, entonces lo que vamos a hacer es calcular con estas expresiones de acá. A partir de la desviación estándar, que seguramente vieron en estadística, ¿verdad? Vamos a tener un error estándar del estimado y vamos a tener la dispersión alrededor de la línea de regresión. Bien, este error S sub IX es el error asociado a nuestra recta que acabamos de estimar con respecto a un determinado valor particular de X. Y después el error estándar del estimado, lo que sería es lo que hace ese valor es SIX es cuantificar nuestra dispersión de datos alrededor de esta línea, ¿verdad? Y calculamos así. SR es el error al cuadrado. Este es el error, así hemos definido nuestro error cuadrático nosotros, ¿verdad? Es la diferencia entre el valor, estos son los valores de nuestros puntos de la tabla y ya aplicados a los valores de A0 y A1 que calculamos al determinar acá nuestra regresión lineal, ¿verdad? Estos son entonces datos y estos valores son calculados. Bien, entonces el error, S sub R, es esa diferencia entre el valor real y el valor de la recta elevado al cuadrado, sumo todo eso y tengo el SR. Ahora, nuestra dispersión se calcula como una desviación estándar haciendo la raíz de esa suma de esas diferencias dividido n-2. ¿Por qué sería acá n-2? Porque yo tengo que restarle, como yo estoy estimando dos parámetros, A0 y A1, lo que yo hago es restarle esos valores a mi propagación de errores. ¿Ok? Entonces le tengo que restar eso y ahí calculo la raíz de toda esa sumatoria de SR. Ahora vamos a ver también ejemplos de todo eso. Bien, eso era SR, son la suma de los errores asociados a la recta que acabamos de determinar. Ahora, ST es la suma total de los cuadrados alrededor de la media. Acá la diferencia es entre I con la media. Acá la anterior era la diferencia entre el I con la recta. ¿Ok? Entonces ST es el error asociado acá. Esto es es la suma total de los cuadrados. Y lo que yo voy a hacer es calcular este valor de R, que nos da un valor del error residual. Este es el valor, este es el más importante acá, a la hora de decirnos qué tanto estamos
teniendo de precisión con la recta que estamos determinando, con la recta o la curva, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que no solamente una recta vamos a ajustar, sino que vamos a ajustar también otro tipo de funciones. Entonces ese término r cuadrado se conoce como coeficiente de determinación, y la raíz de eso, que es r, es el coeficiente de correlación. Entonces, ¿qué es lo que nos indica todo esto? ¿Verdad? ST, SR ya sabemos cómo calcular. ST es nada más la suma de la diferencia de los cuadrados. SR es la diferencia, acá la suma de todas las diferencias con la recta. Calculamos eso, dividimos por ST para normalizar. Y ahí tenemos lo siguiente, ¿verdad? Que si el ajuste fuese perfecto, o sea, si todos los puntos coinciden exactamente con nuestra curva, nuestro SR va a ser 0. El error, claro, este error asociado a la recta va a ser todo 0. Y acá nos va a quedar, si cerramos esto, ST sobre ST da 1, entonces R cuadrado da 1. Esto implica que la recta, si fuese ese el caso, ¿verdad? La recta está explicando el 100% de la variabilidad de los datos. O sea, ese valor de R cuadrado es el que nos da qué tanto por ciento de la variabilidad de nuestros datos está siendo reflejada por nuestra estimación o por nuestro ajuste de curva que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar, creo, algo ahí? Profe, yo quiero preguntar algo, tengo una duda, pero no es sobre el tema de hoy, sobre Bueno. el tema pasado. Y vamos a dejar eso para el final. Vamos a terminar primero esta parte. Sí, sin problema. Para no cortar el hilo acá del razonamiento. Bien, entonces calculamos el error del método de esta forma, ¿verdad? O otra forma de calcular R. La forma más fácil va a ser con esta expresión de acá. Pero otra forma de calcular R más directamente a partir de la tabla directo es aplicando esta expresión un poquito más larga acá. Esto es para calcular el mismo valor de R también. Esto ya vimos que podemos sacar de la tabla, ¿verdad? Son las sumatorias nada más de cada una de estas cosas. Bien. Ok, vamos a estimar entonces el error del ejercicio del ejemplo 1. Pide calcular la desviación estándar total, ¿verdad? El error estándar estimado del estimado, ¿verdad? Esto es SR, ¿verdad? Esto es ST. Y el coeficiente de correlación esto es R cuadrado, ¿no? Eso básicamente pide calcular para el ejemplo anterior. Bueno, como necesitamos estos términos de las diferencias cuadradas, vamos a calcular eso, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la siguiente columna acá. No sé si esto es... También podemos calcular en el Excel, pero acá, bueno, acá ya tenemos todo calculado para agilizar un poco. Esto es directamente, solo hacer la diferencia. Vamos a calcular, por ejemplo, acá, este primer término, solamente para mostrarles. Es I menos la media de I. Acá es 0,5. ¿Verdad? Sería entonces I1 menos. Es acá 0,5 menos. ¿Cuánto es la media de I? Acá teníamos, ¿verdad? 3.42871. Profe, una consulta. ¿Esos decimales tenemos que utilizar todito así en el examen y eso? ¿O vamos a usar uno o dos términos nomás? Y lo ideal es que usen todos los decimales posibles para tener un menor error al final, ¿verdad? Porque a veces si por ejemplo redondean ya demasiado, el error final va a ser mayor del que debería ser, ¿verdad? Ok, bueno. Y esto tiene que dar 8. Vamos a hacer
0.5 menos 3 puntos. Está bien esa media. Vean un poco si. Creo que no está bien esa media. 42, 5, 7, 8, 1. La media 4, 2, 8, 5, 7, 1. Está mala, claro. 8, 5, 7, 1 es. Ahí está, 8.5765. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, consideramos solamente dos decimales? Iba a dar ya una diferencia ahí considerable, ¿verdad? Pero igual es de 0.001 la diferencia. Lo ideal es siempre usar todos los decimales que ponen. Que sería en este caso así, ¿verdad? 5, 7, 8, 5. 4 decimales le copió acá. Y nosotros podemos hacer hasta ahí también, por lo menos para nuestra tabla, ¿verdad? Hasta ahí ya es una precisión adecuada. Y esto de acá, ¿cómo calculamos? Es I1 menos A0, que es ya el valor que tengo calculado allá. ¿Dónde está nuestro A0? Dio. Vamos a copiar de acá. Vamos a llevar esto allá. Para copiar nomás. Bueno, este valor acá, ¿cómo calculo? A0, que es 0.07, menos A1, X1 acá. ¿Cuál es el X1? 1, ¿no? Eso tengo que elevar al cuadrado y ahí me va a dar 0.1687 y más algunos decimales, ¿verdad? Esto es para que vean nada más cómo calcular cada uno de estos valores. Se dan cuenta que es trabajoso hacer en la calculadora, por eso recomiendo siempre hacer con el Excel, ¿no? Bien, y la suma de todos esos errores, de esas diferencias cuadradas con la media, es nuestro ST, que es lo que vamos a usar acá para calcular nuestra desviación estándar del parámetro I. Que tenemos la fórmula acá, ¿no? Cómo calcular todo esto. Ese I está acá, que es la desviación estándar alrededor de una variable. Entonces esta suma dividido n-1, que es 7 menos 1, da esto. Y acá el error estándar de nuestro estimado, de nuestra recta, es bueno el SR, que es la suma de esto, raíz de todo eso, dividido n-2, en este caso n7 menos 2, 5. Y ese es el error estándar del estimado. A ver, vamos a sacar esta parte de ahí. Se nos encimó esto. Que es más fácil mover esto.
No sé dónde voy a poner esto para que no moleste acá. Pero se entiende, ¿verdad? Creo que en el video no me pueden ver. Bueno, voy a ver cómo ajustar eso para dejarlo un poco mejor. En fin, calculamos todo eso, ¿verdad? Por último calculamos el r cuadrado y nos da, el r cuadrado nos da 0.868. ¿Qué es lo que significa ese valor del r cuadrado? Ese valor lo que nos está indicando es que el ajuste que hicimos, o este modelo lineal, explica nuestra variabilidad de los datos en un 86.8%. ¿Ok? Entonces estamos teniendo un 86.8% de representación de nuestros datos en la recta que acabamos de estimar. Eso es lo que nos da el r cuadrado. Es lo que van a tener que calcular ustedes a la hora de decir si el modelo que están proponiendo es adecuado o no, ¿verdad? Por ejemplo, acá una recta fue adecuada, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba si, por ejemplo, queríamos ajustar, no sé, una parábola? Y ahí, obviamente, que nuestro r cuadrado, ¿verdad?, nos iba a dar, nuestro coeficiente de esta correlación iba a dar un valor mucho más bajo, porque no, los puntos no iban a estar representados adecuadamente por una parábola. Puede haber casos diferentes también. Bien. Linealización entonces de relaciones ahora no lineales. Ok, ya sabemos cómo estimar entonces un conjunto de datos a una recta. Pero ¿qué pasa si nuestros puntos tienen un comportamiento así totalmente no lineal? Lo que vamos a hacer es, inicialmente vamos a tratar de proponer una linealización de diferentes expresiones, como por ejemplo la expresión para el modelo exponencial, que es esto de acá, o la expresión para el modelo o la ecuación de las potencias. Esto podemos convertir a una recta, y esto también podemos convertir a una recta por medio de aplicar ahí logaritmos. Entonces este tipo de ajuste, o sea, este tipo de curvas podemos usar también para ajustar, ¿verdad? Una curva exponencial con constantes alfa 1 y beta 1, ¿verdad? Alfa 1 acá abajo multiplicando por la exponencial y beta 1 en el exponente. Otro tipo de ecuaciones que podemos ajustar es la ecuación de potencias, ¿verdad? Atiendan acá la diferencia. Acá x está abajo y tenemos una potencia constante. En la exponencial tenemos un número constante abajo, que es constante también, y tenemos x arriba en el exponente. ¿Ok? Esa es la diferencia entre exponencial y potencias. ¿Y cómo hacemos entonces para linearizar eso? Lo que haríamos para linearizar esto es aplicar logaritmo acá. Le aplicamos logaritmo de los dos lados, logaritmo natural. Acá quedaría el logaritmo natural de y, acá queda el logaritmo natural de todo esto, que es logaritmo natural del producto. Así queda, ¿verdad? El logaritmo natural de y el otro lado queda el logaritmo natural de todo eso. Y yo tengo que el logaritmo natural de un producto es igual al logaritmo natural de la suma, ¿verdad? Y después tenemos la otra propiedad de que la potencia baja también al lado como un producto del logaritmo. Al final queda esto. Lo que sabemos que el logaritmo natural de e acá es 1, por lo tanto ese término desaparece, queda 1 nada más. Y nos queda una expresión de este formato. Logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de alfa 1 más b1x. Y esto ya es una recta. Esto ya es una recta, considerando que y va a ser igual a un i mayúscula va a ser igual al logaritmo natural de y considerando que x mayúscula va a ser igual a x otra vez, ¿verdad? Entonces lo que yo tendría ahí es una recta con este formato, ¿verdad? Logaritmo natural, vamos a decirle que el logaritmo natural de alfa va a ser nuestro A1, ¿verdad? Y nuestro beta va a ser, o sea, beta 1, ¿verdad? Va a ser A2. Entonces yo tengo una recta otra vez acá, porque tengo esto era el logaritmo natural de A1, que es nuestro A1,
Y el beta 1 es igual al A0, era esto que le llamamos ahora, a nuestra pendiente. A0, X. Y X, bueno, es X, no, vamos otra vez. Convertimos, lo que hicimos acá es convertir esta ecuación exponencial a un formato lineal así. Entonces podemos, eso se llama linearizar, ¿verdad? Linealizar nuestra expresión. Y esto nosotros ya sabemos cómo ajustar. Acá vamos a ver cómo hacer el método de los mínimos cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el método de los mínimos cuadrados, pero a estas expresiones, o sea, al logaritmo. Lo que vamos a calcular con nuestro ajuste son estos valores A1 a 0, pero A1 en este caso va a ser el logaritmo natural de alfa, y a 0, bueno, va a ser beta 1. Una vez que yo calcule eso, reemplazo acá y ahí tengo los valores igualos y consigo alfa 1, ¿verdad? Y beta 1. Y al final yo voy a poder escribir mi ajuste de este formato. Vamos a ver también ejemplos de eso. Lo mismo para una expresión de potencia que tenemos así, de este lado. ¿Verdad? También puedo aplicarle acá logaritmo. En este caso creo que le aplicamos logaritmo en base 10. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna exponencial ahí, entonces podemos aplicar cualquier tipo de logaritmo. Y acá sería logaritmo también en base 10 de alfa 2 x. Entonces, ahí la misma cosa también puedo aplicar la propiedad del logaritmo. Esto puedo escribir como una suma de lo que están multiplicando acá adentro. Es log, ¿verdad? Y acá es log de x beta 2. Y ahí esto también baja acá multiplicando por la propiedad del logaritmo y al final me queda esta expresión de acá. Acá, esto también ya es una expresión lineal, verán donde esto va a ser mi y. Acá abajo no hay nada más, ¿verdad? Mi y grande va a ser log de y. Después, ¿qué más? Acá todo esto que está acá, esto va a ser mi x. Entonces mi x grande va a ser log de x. Y esto que está acompañándole a la x es mi pendiente de la recta, que va a ser mi A0. Entonces mi A0 es beta 2. Y el A1, ¿cuál va a ser mi A1 acá? El término independiente es este. A1 entonces es log de alfa 2. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es linearizar esto y hallar los valores para esta recta. Otra vez la misma cosa, va a quedar acá A1, A0, X. Yo convierto a una recta por medio de aplicarle el logaritmo. Y yo resuelvo esto. Y una vez que tengo A1 y A0 de esto, vengo acá atrás, vuelvo acá atrás, reemplazo en esto y determino los valores de beta 2 y alfa 2. ¿Está bien? Van a ver que esto es más fácil de lo que parece aquí. Bien, esto sería para el tercer caso, que tenemos un cociente. Para el caso del cociente es un poquito diferente. Acá se invierten los dos lados de la ecuación, ¿verdad? Tengo 1 sobre i y acá, si yo invierto los dos lados, tendría 1 sobre i. Y acá también tendría invertido, que sería beta 3 más x sobre alfa 3 x, ¿verdad? Entonces acá yo tengo beta 3 sobre alfa 3 por 1 sobre x. Y acá tengo x sobre alfa 3 x. Ahí todo se simplifica y al final tengo beta 3 sobre alfa 3 por 1 sobre x, y acá tengo 1 sobre alfa 3. Eso es igual ahora a 1 sobre i. Acá va a ser un poquito diferente. Vamos a comparar esta expresión con la recta.
Profe, Micaela está queriendo entrar también a la clase. No me aparece acá. O ya le Ok, acepté. le voy a decir otra vez. Bueno, acá es A0, ¿verdad? Y esto es A1. Comparando directamente esto, ¿cuál va a ser la sustitución que tenemos que hacer? A0. Bueno, primero X grande, ¿verdad? Va a ser igual a 1 sobre X. Después tenemos que Y grande también, mayúscula, era así, es igual a 1 sobre Y. Y las constantes A0 va a ser igual a B3 sobre alfa 3. Y esto que está acá es A1. Esto es A. Hola, profe. Hola. Entonces todo esto es el cambio de variables que hacemos para convertir esta expresión acá, esta razón, ¿verdad? de dos expresiones en una recta con este formato. Bueno, prácticamente cualquier tipo de expresión polinomial, bueno, polinomial es más general, pero exponencial o potencial podemos aplicar logaritmo para convertir a una recta. ¿Está bien? Y acá está un resumen de todo eso que acabamos de ver. ¿Cómo sería el método? ¿Cuáles son las relaciones, ¿verdad? Para linearizar, por ejemplo, una función? A ver, acá tenemos una función exponencial. ¿Cómo linearizamos? Ahora le aplicamos logaritmo natural y lo que tenemos es que la pendiente va a ser B1 y la intersección va a ser logaritmo natural de alfa 1. ¿Qué era la pendiente? La pendiente era, acá está A0, ¿verdad? Cuando hablamos de pendiente hablamos de A0. Y cuando hablamos de intersección hablamos de A1. Acá es la misma cosa. Pendiente es A0, intersección es A1. Esto va a ser igual a nuestro A0 y esto igual a nuestro A1. Entonces, básicamente lo que hay que hacer acá, antes de aplicar nuestro método de mínimos cuadrados, para nuestra regresión por mínimos cuadrados, lo que vamos a hacer es convertir, primero linearizar nuestros datos. Eso es lo que se hace. Y ahora vamos a ver en este ejemplo, justamente aplicar eso. Atiendan porque tienen 3 ejercicios también de tarea esta semana sobre esto que estamos haciendo. La parte asíncrona. En teoría tienen que hacer todo hoy. Ajustar la ecuación, ajustar la ecuación con este formato, ¿verdad?, de potencia a los datos de la tabla siguiente, mediante una transformación logarítmica de los datos. Bien, ahí ya nos dice que tenemos que hacer una transformación logarítmica, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde está? Dice ajustar a este tipo. Bien, en este tipo, ahora yo tengo acá logaritmo natural de alfa 1, va a ser la intersección, y acá beta 1 va a ser A0. ¿Y dónde están las expresiones que usamos para eso? Acá está, ¿no? Para la potencia necesitamos, ¿cuál es mi nuevo valor de I? Acá está más detallado. Mi nuevo valor de I es logaritmo natural de I. X es X. Otra vez, no cambia nada. Eso era para... Esto era el primero. Para el exponente. Esto de abajo es para la potencia. Entonces, necesitamos aplicar logaritmo a I y logaritmo a X.
Acá están todas las expresiones, todas las transformaciones que vamos a usar. Y tenemos que transformar entonces nuestros datos de la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Otra vez, pueden hacer con la calculadora cada uno de los valores o directamente en el Excel también. Que es más rápido, ¿no? Esto, vamos a calcular el log de X. Log en base 10. ¿No? De X, ¿cuál es X? Este valor. Cierro mi paréntesis. Logaritmo de 1 de 0, ¿está bien? Ahí puedo estirar todo esto y ya me va a calcular para todos los X. Para cada uno de estos. Y ahora mi nuevo I grande, ahora I mayúscula, va a ser log de I. Entonces es igual a log base 10. Atiendan ahí porque log en el Excel es logaritmo natural. Log 10 es logaritmo en base 10. De I. Ahí ya calculé directo, ¿no? Pero si quieren hacer a mano, sería, para cada uno tienen que hacer log, este log ya es base 10, de 1, 0, log de 2, 0.3, el que está acá, log de 4, y van haciendo así, ¿verdad? 0.6, este que está acá, log de 4. Lo mismo para I. Bueno, convertí todo eso a X mayúscula, Y mayúscula, y ahora estos nuevos datos ya son una recta, ya están linealizados, estos de acá. O sea que a estos valores yo le voy a aplicar mi cálculo de A1 y de A0. ¿Está bien? A esto ya. Ahora, una vez que linealizamos, se olvidan de estas primeras dos columnas y solamente van a trabajar con estas. ¿Ok? Atiendan bien acá que para la potencia es que se aplica el logaritmo a los dos. Vean acá. Después van a tener esto para ayudarles, ¿verdad? Cuando es modelo exponencial, fíjense, modelo exponencial está acá. Y va a ser lo mismo natural de I. Y la X grande, la X mayúscula, sigue siendo igual a la X. Para este modelo solamente tienen que convertir los valores de la columna de I. Para este otro modelo tienen que convertir los dos. Acá también para el caso de esta razón de crecimiento, ¿verdad? Tienen que convertir, vean acá. La nueva X va a ser 1 sobre X, la nueva Y va a ser 1 sobre Y. Tienen que calcular también esos valores así en la tabla. Bueno, y ahora vamos a hacer todo de nuevo esto. Vamos a hacer rapidito acá en el Excel. Necesito el producto de X, Y y después la sumatoria de todo eso. Acá necesito la suma de X también. Si ustedes quieren calcular, hacer con la calculadora, ya saben. Acá hay una opción que es media ya, directamente. ¿Cómo es media en inglés? Average. Este ya calcula la media directamente ahí. Y si estiro acá va a calcular ya la media de I también. Agarra y suma todo, ya divide por la cantidad, automático ya hace eso. O si no, saben ya, ¿verdad? Tienen que hacer acá, vamos a verificar. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Dividido, ¿cuántos valores hay? Hay 5 valores. 3. Está bien, ¿verdad? Acá necesito la suma de los X. Entonces, sumatoria. O también pueden hacer así. Este, más este, más este, más este, más este. Enter. Ya suma todo. Tienen las opciones ahí. Acá vamos a usar suma nomás ya. Bien. Este es este término de acá, sumatoria de X y Y. Este es sumatoria de Y. Ahora vamos a hacer los productos.
Pueden ir haciendo en su calculadora si quieren, ¿verdad? Este es la X mayúscula por la Y mayúscula ya ahora. Enter. Calculo todo eso. Y acá tiene que ser la suma. Entonces voy a estirar de acá. O si no, escribo no el cálculo. Siempre es igual. Suma de todo eso. Enter. ¿Qué más necesito? Tengo ya el producto de X y Y. Ahora necesito X al cuadrado también. Vamos a calcular todos los X al cuadrado. Y acuérdense que esto ya descartado. Esto no vamos a usar ahora. Voy a cambiar de color. Opa. Yo no estoy más trabajando con esos ahora. Vamos a buscar en rojo luego. Estos son los que voy a usar ahora. Una vez que linealicé. Para que sepan ahí. Bueno. X cuadrado entonces es este valor al cuadrado. Multiplico por sí mismo. Calculo hasta acá. Y esta es la suma. Entonces voy a tirar de acá. Ahí ya me calcula la suma. Suma de todo eso. ¿Qué más necesito? X al cuadrado. Ya está. Ya tengo todo. Bien. ¿Cuál sería entonces acá el valor? Vamos a hacer otra vez. Para A1. Primero siempre calculamos A1. A ver, ¿qué me dice ahí? Es una división. ¿Cuánto es el N? Para esta tabla. ¿Cuántos valores tenemos? 5. Bien. Por la sumatoria del producto de X y Y. ¿Cuál es? $2,079. No. ¿Cuál es? Acuérdense que estos últimos términos son nuestros términos de la sumatoria. Sí, 1,42. Eso. Es 1,42477 menos ahora la sumatoria de los X. 2,07981. Eso. Y la sumatoria de los Y, que es el que está al lado, ¿verdad? 14, 10, 52. Ya está nuestro numerador. Y ahora del denominador otra vez 5. Por. Ahora la sumatoria de los X cuadrados. 1,169. Eso. Y ahora es la sumatoria de los X pero al cuadrado. La sumatoria de los X es de nuevo este, ¿verdad? 2.079. Bien, calculen eso ahí. Mientras tanto, mientras ustedes calculan esto, yo voy a calcular ya acá las medias. Este ya que me calculó la media. Sí, ¿verdad? Vamos a revisarlo. No, esta es la suma. Vamos a calcular la media acá abajo. Medias. Acá sería average, ¿verdad? La media entre todo esto. ¿Saben cómo calcular la media? Atiendan, no agarren este, solamente hasta ahí. Y la media de Y ya voy a calcular así. Vamos a tirar este uno más para que se vea todo. Bien. ¿Cuánto da uno? Calcular. Acá yo tengo ya la solución. Tienen que dar 1,75, 17, 21. es. Sí, ese mismo es. 1,75 después. 17, 21. Eso.
Hasta ahí ya está bien. Bueno, ahora vamos a usar esta otra expresión para calcular A0. Es la media de I, que ya calculé recién. Acá está. 0.42821 menos A1 que acabé de calcular por la media de X. 0.415836. Acá están esos valores de las medias. ¿Cuánto da este? Tiene que dar negativo 0.3. ¿Verdad? Sí, profe. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cómo hiciste? ¿Vos multiplicaste el X grande y el Y grande o cómo? Para que te salga 1.42. Ah, sí. Te explico. Yo primero, acuérdense que nuestra tabla, esta nada más es la tabla de los valores conocidos, ¿verdad? Solamente hasta acá. Sí, sumamos tomo y dividido por la cantidad, ¿verdad? No. Este es solamente la suma. Primero multiplico X grande por Y grande para tener este, ¿verdad? X grande por Y grande tengo este. Y así voy haciendo para cada uno. Hasta el quinto. Y este de acá es la suma de todos estos nada más. Sumo directo acá. Ah, porque me confundió, porque no sabía, hice mucho y no. Solo se suma. Muy Se bien. suma las dos filas, no sé. No. Las dos columnas. No, solo esta columna se suma y da este de abajo. En la 2 que sería XY se suma y de ese se sale el resultado total, no sé. Sí. No entiendo. Gracias. A ver un poco si yo consigo escribirla acá encima. Creo que le puedo escribir acá encima. Sí. Vamos a escribirle. Este es la sumatoria de XY y Y. Y las dos son, XY son las dos media, ¿verdad? Esto de No, acá no me va. equivoco. Sí. No, Sí. de la arriba. De 81 y 0.52. Las dos son las medias, ¿o no? Total. ¿Cuál? O el 0,4158 Ah, 36 son total de cada uno, ¿verdad? La media. De sí. X y Y. Entiendo. Sí, del X grande, exactamente. Acá este es toda la suma de los cuadrados. Acá le voy a anotar cada uno que es. Claro, eso. Este es, bueno, acordando que acá ya estamos trabajando con X grande, ¿verdad? Pero no importa eso. Este es X media. Y este es Y media. Todo eso reemplazo acá. ¿Verdad? Este que está en negrita. El 5, profesor, ¿ese es la cantidad de número o que N es la cantidad de números de datos que tenemos, ¿verdad? Exactamente. de datos? Entiendo. Sería la cantidad de filas, ¿verdad? Filas. Sí, exactamente, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora si tuviésemos Sí. 10 sería n igual a 10. ¿Verdad? Varía con cada tabla, claro, con cada conjunto de datos va a variar. Bien. Ok, teniendo A1 y A0, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí? Acabamos de calcular la linealización para esto, ¿verdad? Es A0
más A1 X. Bueno, pero nosotros hicimos una conversión para llegar a esto. ¿Cuál era la conversión? Y ahí vemos acá atrás. Estamos en potencia. Fíjense acá. La transformación que hicimos, acá está la gran sacada, la gran sustitución que hicimos. A0 es igual a beta 2. Entonces lo que vamos a tener que esto es igual a, vamos a ver, a beta 2. ¿Y esto es igual a qué? A 1. Es igual al logaritmo de alfa 2. Logaritmo de alfa 2. Bien, beta 2 entonces ya tenemos. Listo. Beta 2 es negativo 0,3. Pero acá falta despejar todavía. Porque yo quiero alfa 2. De acá despejo alfa 2. ¿Cómo despejo alfa 2? Tengo que aplicar la función inversa del logaritmo, que sería 10. Como tengo base 10 significa que esto su inversa es la potencia que tiene base 10. O sea que yo tengo que aplicar acá 10 elevado a cada miembro de la... Tengo que hacer esto. 10 elevado a esto igual a 10 elevado a esto. Para poder cancelar. Entonces hago 10 elevado a la 1.751721 es igual a 10 elevado a la logaritmo de alfa 2. 10 elevado a la logaritmo de base 10. Estos son funciones inversas, o sea que se cancelan y al final da alfa 2. De ahí finalmente saco el valor de alfa 2. Que vamos a escribir en otro color acá. Entonces alfa 2 es igual. Profesor, permiso, profesor. Ahí vos hiciste 1, no sé, el 0,5 y te salió el logaritmo 10, te salió 0. ¿Eso cómo era que hiciste vos? ¿Dónde está? ¿Cuál? Ahí, 1, 0,5. Este. Ese, 0 te salió ahí. Log de 1 es. Logaritmo 1. Sí. Logaritmo de 1. Da 0. Y después logaritmo de 12 hace así para que te salga el resultado. Para que me no. salga, sí, así mismo. Este es logaritmo de 2. Este es logaritmo de 3. Este es logaritmo de 4, ¿verdad? Para X. Después hago el mismo proceso para Y. Acá el log de 0,5. Mira. Log de 0,5. Está negativo 0.3013, no sé cuánto, ¿verdad? Después, así hace para todos los valores de Y. Logaritmo de 1.7. La S, ¿verdad? 0.23. Y así. Sí. Bueno, ahí encontré entonces alfa 2 y beta 2, que era lo que yo quería para poder escribir mi ecuación. Yo quería escribir, o sea, yo quería ajustar estos datos a la siguiente ecuación, ¿verdad? A la ecuación, lo que yo estaba buscando hacer en un principio era ajustar a espera un poco. No, acá hicimos algo, hicimos mal. A1, creo que está al revés. A1 es logaritmo de alfa 2. A0. Ah, está acá lo que está invertido. Acá está invertido nuestra ecuación. Es así, ¿verdad? Es A0 es la parte independiente y A1 es la pendiente de la recta. ¿Está bien? A1 es la pendiente. Acá
Acá lo que ya anoté mal. Esto es A1, la pendiente. El logro nomás está mal acá. Vamos a borrar bien esto. Y acá tiene que ser A0. El logro nomás está invertido ahí. Entonces acá lo que tengo que hacer es, esto es alfa 2 a ver, A0 el logaritmo de alfa 2, eso. El orden está mal acá, entiendan eso ahí. Logaritmo, el otro ya está, este ya está. Esta va a ser directamente beta. Acá nomás tengo que despejar. Entonces acá sería 10, será 10. Y al final, todo eso que hicimos acá despejamos, pero de este lado. Entonces va a quedar que alfa 2 igual a 10 elevado a la negativo 0.3. Que es... ¿Cuánto da eso? Ahí abajo ya está, ¿verdad? 0.5 dice. Aproximadamente, ¿verdad? Bien. Ahí tengo beta 2, esto es, ¿verdad? Beta 2, ya está. Alfa 2 saqué de acá, despejando de acá. Ya está. Teniendo esas dos cosas, yo consigo escribir ya mi ecuación. Como siendo, ¿verdad? Como el formato de nuestra ecuación es alfa 2x elevado a la beta 2. Alfa 2 es 0.5, beta 2 es 1.7511721. Entonces, esta es la función potencial, ¿verdad?, que mejor ajusta estos datos. Vamos a ver si tenemos un gráfico acá. Ahí está un gráfico de eso. ¿Cómo hiciste para que te salga 0,5, profesor? ¿En cuál? En el alfa 2, ¿verdad? Era. Alfa 2 Logar. es 10 elevado a la menos 0,3. Logaritmo. No, es 10 elevado a la negativo 0.3. ¿Mira? 10. Directo. Directo nomás. Sí. Ahí está, 0. Bueno, vamos a poner todo. Vamos a poner todos los valores. Lo correcto es 0.501. Vamos a completar. Este no podemos borrar acá. Vamos a salir un rato para poder borrar. Que sale, viste que este A0 que calculamos acá era igual al logaritmo de alfa 2, ¿verdad? Logaritmo en base de 10 de alfa 2. Entonces de acá yo tengo que despejar. Tengo que despejar alfa 2. Y para despejar alfa 2 de esto, lo que hago es ponerle 10 elevado a la potencia. Porque 10 elevado a la potencia, o sea, elevado al logaritmo en base de 10, se cancelan estas dos cosas y queda solamente alfa 2. Entonces de este lado va a quedar alfa 2 y de este lado queda 10 elevado a la menos 0.3. ¿Está bien? Entonces tiene que hacer otra vez ese despeje ahí antes de escribir su ecuación ya para la potencia. ¿Qué tal estamos de hora?
20 minutos. Faltan 20 minutos. Entonces, Ah, ok. el resultado de alfa, ¿verdad? Entonces sería 0,501 x grande o x normal, no va a ser. No, esto es alfa 2. Viste que lo que nosotros estamos buscando es, mira esta expresión que está acá al principio. Esta es la ecuación alfa 2 por x elevado a la beta 2. Nosotros estamos buscando alfa 2 y beta 2. Eso es el objetivo de nuestro ajuste de curva para este caso. Cuando era una recta, nosotros buscábamos solamente A1. Acá en el primero que hicimos, solamente estamos buscando A1 y A0. ¿Para qué? Para escribir nuestra ecuación así, ¿verdad? Y igual a A0 más A1x. Era una recta. Ahora, sin embargo, lo que estamos haciendo es buscando un ajuste para una curva diferente, ¿verdad? La curva ahora es y igual a alfa 2 x elevado a la beta 2. Solamente que esto hay que convertir a una lineal, ¿verdad? Que nuestra lineal ya es con la x e y grande, ¿verdad? X y mayúscula, ya nos da nuestra nueva recta. Y como hicimos una transformación de nuestros datos en logaritmo, para calcular los valores de alfa 2 y beta 2 tenemos que comparar esas ecuaciones, ¿verdad? Esta ecuación de esta recta con la sustitución que hicimos. ¿Cuál fue la sustitución que hicimos? La sustitución que hicimos fue que, si nos fijamos acá ya corregí, ¿verdad? A0 era el logaritmo de alfa 2. Y A1 es beta 2 nada más. A1 y beta 2 ya son iguales, ahí no hace falta despejar nada. Ya está, directo. Acá nomás lo que se despeja, porque yo tengo log de alfa 2. Y yo quiero alfa 2. ¿Cuál es alfa 2? Despejo de ahí. Sí o sí tengo que despejar. ¿Qué significa eso? De que para los demás casos, vamos a fijarnos en los demás casos. Vamos a ver las sustituciones que hicimos. Acá también voy a necesitar hacer eso, ¿verdad? Voy a necesitar reemplazar, despejar para hallar alfa 1. Para el tercer caso, ¿qué yo tengo de relaciones? Vamos a fijarnos acá. Vamos a ver. X es esto, Y es esto, ¿verdad? Alfa 1 es nuestra pendiente, ¿verdad? Nuestra pendiente acá. Acá el orden también está mal. Vamos a corregir ya antes de que el orden acá es al revés. A1 es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente acá de la recta? Esta parte es la que está con el valor de x, entonces esto es la pendiente, A1. Y el que sobra acá es A0, que es la intersección con el eje X. ¿Dónde voy a anotar eso? Voy a anotar eso bien grande. Acá voy a anotar bien grande. Acá. Porque se dan cuenta que es fácil confundir. ¿Ok? Así bien grande lo. Esto es la pendiente y esto es la intersección. Ahí ya es fácil de visualizar. Y acá se ve justamente. En el resumen que tenemos acá, vemos, ¿no? Pendiente. Acá puse mal también el orden. Vamos a corregir ya porque si no. A1 es la pendiente. Ahí está ya el resumen.
En este gráfico pueden venir a guiarse. A 1, a 0. Entonces, resumiendo, lo que nosotros hacemos es linearizar, dependiendo del tipo de función que queremos ajustar, vamos a tener una sustitución diferente que vamos a hacer. Una vez que linearizamos, que fue lo que hicimos acá, por ejemplo, ¿verdad? Linearizamos esto y ya tenemos ahí x grande y grande. A partir de ahí el proceso es exactamente igual para hacer el ajuste de curva como hicimos por la regresión de mínimos cuadrados, ¿verdad? Calculamos todo eso a 1 y a 0. Una vez que tenemos 1 y a 0, tenemos que venir acá otra vez en este resumen y comparar. De a 1, ¿cómo yo saco beta 1 para el primer tipo de linealización? Reemplazo directo. De a 0, ¿cómo saco alfa 1 acá? Voy a tener que despejar, ¿verdad? De acá, voy a anotarle ya. Tengo que poner e nomás. Entonces sería alfa 1 es igual a exponencial a 0. Acá también. Si yo despejo, Profesor, siempre vamos a estar usando el valor 10. claro, si es logaritmo de base 10 van a usar 10. Si es logaritmo natural van a usar e. Siempre. Acá, este ya está. Acá si yo quiero despejar alfa 0, o sea alfa 2, ¿verdad? Sería, tengo que aplicar 10, entonces sería 10 elevado a la A0. ¿Está bien? Calculamos a 0 y después alfa 2 es igual a 10 elevado a la A0. Y acá es un poco más fácil despejar. Acá yo tengo que despejar alfa 3. ¿Cómo sería? Pasa hacia allá multiplicando y A0 pasa hacia acá dividiendo, entonces sería 1 sobre A0. Y de acá entonces voy a reemplazar, voy a calcular primero alfa 3 a partir de A0. Una vez que tengo alfa 3, voy a usar el alfa 3 acá también con el beta, o sea con el A1 para calcular beta 3. Esto está dividiendo, va a pasar multiplicando. Calculo alfa 3 y después reemplazo acá y calculo beta 3. Y ahí ya tengo. Teniendo alfa 3 y teniendo beta 3. Sí. ¿En qué caso alfa 3 vamos a estar calculando? Cuando tienen que ajustar su curva a este formato. Ahí se usa alfa 3 y beta 3. Cuando es este formato de potencia, es alfa 2 y beta 2. Bien diferenciado está cada uno. Y ahí ya está la expresión. Bien, en resumen, tenemos algunos comentarios sobre esta regresión lineal, ¿verdad? Que esto solamente se aplica cuando tenemos estas tres condiciones. Cada x tiene un valor fijo, o sea no es aleatorio y se conoce sin error, o sea los datos se asumen que están correctos. Los valores de y son variables aleatorias, independientes y todas tienen la misma varianza. Y los valores de y para una x deben estar distribuidos normalmente. Estas son las condiciones para aplicar el método. Bueno, vamos a ver por último ahora la regresión polinomial. Bien, vamos a aplicar la misma historia. Ahora queremos ajustar nuestros datos a una ecuación de este tipo. Una ecuación polinomial, primero del segundo grado, ¿verdad? Hasta una parábola sería esto. Bueno, si tenemos que esa es la expresión que queremos aproximar, el error sería, ¿qué cosa? Ahora despejando el error ahí, tenemos que es y menos todo esto. Y aplicamos la misma historia de los mínimos cuadrados. La diferencia de los mínimos cuadrados vamos a minimizar, solamente que ahora tenemos 1, 2, 3 variables. Entonces vamos a derivar con respecto a esas 3 variables. Derivamos, igualamos a 0. Vamos a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Se expandió un poco nuestro problema.
Y ahora ya tenemos más cosas también. Ya tenemos sumatoria de x al cubo, tenemos sumatoria de x a la cuarta, ¿verdad? Tenemos una sumatoria de x cuadrado por y. Este sistema de ecuaciones tiene la siguiente solución. A ver, ¿dónde está la solución? O sea, esto ya es el sistema de ecuaciones. Porque todo esto que voy a marcar acá en verde son valores que podemos calcular, ¿verdad? Todo esto, toditos, son valores que podemos calcular de la tabla, ¿verdad? Los coeficientes de este sistema se obtienen de la tabla. ¿Verdad? Todo esto. Solamente A0, A1 y A2 son los valores que no conocemos, ¿verdad? Todo esto es conocido. N también es conocido porque depende de la cantidad de datos. Y los demás podemos calcular. O sea que para un conjunto de datos, para poder ajustarlo a una parábola, lo que vamos a hacer es montar este sistema de ecuaciones, resolver el sistema de ecuaciones y encontramos los valores que me van a permitir ajustar mi curva a esto, ¿verdad? Y lo mismo podemos extender para cualquier cantidad, cualquier polinomio de cualquier grado, de grado m, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a cambiar? Que vamos a tener m incógnitas ahí, vamos a tener un sistema de ecuaciones más grande nomás, ¿verdad? Para tercer grado, por ejemplo, vamos a tener hasta A3, o sea, vamos a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Para cuarto grado tenemos 5 ecuaciones y por ahí va, ¿verdad? 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Siempre vamos a tener una ecuación más que es la potencia que estamos buscando. Acá es potencia 2, ¿verdad? Entonces vamos a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Después, para calcular el error de este método va a depender de esta expresión. SR es la misma, se calcula igual que calculamos el otro, ¿verdad? Solamente que el SR es, ¿qué cosa? Es la sumatoria, ¿verdad? De las diferencias del error, ¿verdad? Entonces sería I. Pero ahora nuestro error es diferente. Nuestro error ahora es esto. Ahí está. Así es, ¿verdad? ¿Verdad? N. ¿Qué era N? Cantidad de datos o número de datos. Y M. M, ¿qué es? Grado del polinomio al cual queremos ajustar. Bien, ahora vamos a tener entonces sistema de ecuaciones que resolver para hallar los parámetros. Bien, ahora tenemos el siguiente ejercicio. Ajustar un polinomio de segundo grado, o sea, aplicar esto que está acá. Para determinar, ¿verdad? Para ajustar los datos de esta tabla. Muy bien, y ahora lo que va a pasar es que nuestra tabla va a crecer un poco porque vamos a necesitar calcular todito de esto, la suma de los x, la suma de los x cuadrados, la suma de los productos, la suma del cubo, la suma del x a la cuarta. Y tengo que calcular todos esos términos. Acá ya están los resultados, ¿verdad? Queda ahí como tarea para que ustedes practiquen. Van a calcular acá, por ejemplo. Vamos a hacer alguno de ellos. Tenemos 5 minutos todavía. Bien. Primero necesitamos xy,
necesitamos xy por y. Entonces acá multiplicamos esto por esto. Ya está. Después vamos a hacer las sumas. Después necesitamos xy al cuadrado. Bueno, entonces hacemos xy por xy. Creo que esta acepta colocarla así, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos muchos más elementos que necesitamos. Tirar un poco más. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos x al cubo. Entonces calculamos x al cubo. Calculamos para todo esto. Ahora necesitamos x a la cuarta y calculamos también x a la cuarta. Yo estoy haciendo rapidísimo acá en el Excel. Si van a hacer a mano van a tardar mucho más. Esto elevado a la cuarta. Falta todavía. Vamos a salir un rato del Excel. Vamos a agrandar esto. ¿Qué más necesitamos? X cuadrado por y. Entonces, x cuadrado ya tengo acá, ¿cierto? Por y. Por y. Calculo todo eso. ¿Qué más falta? X cuarta ya tengo. Y cubo ya tengo todo acá. Bien, ya tengo todo. Y acá las sumas. Voy a sacarle este porque no voy a poder sumar x acá. Bueno, acá sería la suma. Acá voy a sumar todito y ya. Suma de esto. Y esto voy a estirar, nomás ya me va a sumar todito ya. Esto es la facilidad del Excel. Me sumó cada columna ya. Esta es la suma de esa columna. Me marca ahí. Esta es la suma de esa columna y así va. Y ahí tengo ya todos los valores. Vamos a estirar uno más. Si no, no vamos a ver todo. Ahí. Ahí ya tengo todos los valores. A ver si coincide. Coincide con lo que está ahí de datos. Sí, ¿verdad? La suma de los productos de x por y da 585,6. Está bien. La suma del x cuadrado da 55. Está bien. La suma del x cubo da 225. Está bien. La suma del x cuadrado por y da 2488,8. Está bien. Teniendo todo eso, voy a reemplazar todito eso en mi sistema de ecuaciones. Todo esto reemplazo en el sistema de ecuaciones, porque acá está el sistema de ecuaciones. Tiene este formato, ¿no? N, ¿cuánto es nuestro N acá? 5, ¿verdad? No, 6 ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Esto es N, ¿verdad? Esto es sumatoria de X, esto es sumatoria de X cuadrado y por ahí va. Cada uno de ellos es un valor de la tabla. Y ahí tengo el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones saben cómo resolver. Resolver este sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos que quieran. No sé, método de Gauss, método de eliminación. Cualquier método analítico acá se usa para resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Porque generalmente
no le voy a pedir yo en el examen que me hagan un sistema de ecuaciones con, no sé, 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Como máximo va a ser así. Un sistemita de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pueden aplicar ahí, no sé, regla de Kramer. Van eliminando, ¿verdad? Van eliminando las variables y calculan a 0, a 1 y a 2. Una vez que calculan a 0, a 1 y a 2, ya tienen el formato de la ecuación, ¿verdad? Resolviendo el sistema de ecuaciones, acá en este caso, no sé, técnica de eliminación de Gauss. Esto es equivalente, ¿verdad?, a este sistema. Es 6 a 0 más 15 a 1 más 55 a 2 igual a 152.6. De la siguiente ecuación tenemos 15 a 0 más 55 a 1 más 225 a 2 igual a 585.6. ¿Están entendiendo lo que hay que hacer acá? Tiene que hallar nomás todos estos términos. Es cuestión de hallar todos estos términos de su tabla, montar un sistema de ecuaciones y resolver ese sistema de ecuaciones. Acá es 225 a 1 y 979 a 2 igual a esto, 2488.8. Todos estos salen de acá, de la tabla. Resolviendo esto, encuentran a 0, a 1 y a 2. Teniendo a 0, a 1 y a 2, tienen la ecuación parabólica que mejor ajusta esa tabla de datos. ¿Está bien? Y bueno, ahí está el error de ese ejercicio. Para calcular el error, usan las mismas expresiones también de nuestro... Acá, SR calculamos así. ST es la suma de las diferencias cuadradas, ¿verdad? Calculan ahí su R. Acá está, ¿verdad? Esto es ST. Y esto es SR, ¿verdad? Calculan eso. Y de acá, si se acuerdan, el coeficiente de determinación era ST menos SR sobre ST. Y ahí calculan ese valor, y ese valor lo que nos da es que el modelo explica, o el modelo absorbe 99.85% de la incertidumbre o de la incerteza de los datos. ¿Está bien? Entonces demasiado bien se ajusta. Acá, por ejemplo, casi 100% es. Gráficamente, ¿qué significa este valor tan alto? De que nuestra curva, nuestra parábola que ajustamos con esos valores, tiene un error bajísimo con respecto a nuestros datos. Cada punto acá es un dato de la tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justito 6 valores. Y se dan cuenta cómo la parábola ajusta casi perfectamente. Se ajusta casi perfectamente a esos 6 datos. Por eso su error acá, o sea, su valor de su error estándar, o sea, su coeficiente de determinación es casi 100%. O sea que es un muy buen ajuste lo que nos está diciendo este valor. Siempre que sea un valor próximo a 100%, nos dice que el ajuste es un muy buen ajuste. Entonces lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, en la vida real, lo que van a hacer es, el día de mañana, van a tener un conjunto de datos. Y ustedes van a probar, tienen que ir probando. Van a ajustar a una recta, van a ajustar a una función exponencial, a una potencia, y van a calcular ese error de cada uno de los ajustes. Y el que tenga ese valor del R cuadrado más próximo al 100% es el mejor ajuste que ustedes pueden hacer. Para eso sirve al final ese cálculo ahí de ese R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. ¿Está bien? Bien, terminamos. Pasamos un poquito del tiempo, pero terminamos. Y ahí tienen ahora la actividad síncrona, que es básicamente rehacer ejercicios parecidos a los que hicimos hoy como ejemplos.
Este es ajustar la recta, ¿verdad? Hacer la regresión lineal, que fue la primera parte que hicimos. Este otro es, van a ajustar a un modelo de potencias. También es exactamente igual al ejemplo, al segundo ejemplo que hicimos, ¿verdad? Tienen que linearizar acá todo eso y hallar ahí el modelo así, AB. Yo le llamamos acá AB, pero en el otro le hemos llamado alfa 2, beta 2, es la misma cosa. Y pide también usar esa ecuación de potencias para pronosticar cuál sería el valor de I en X igual a 9. Se dan cuenta que en la tabla no tenemos 9 acá. Y ustedes van a hacer el ajuste a esta curva y con base a ese ajuste van a ustedes calcular cuál sería el valor faltante acá en 9, reemplazando en esta expresión que ustedes van a obtener, ¿verdad? X igual a 9. Y por último, hacer un ejercicio acá de regresión no lineal para ajustar a una parábola. Acá van a armar su sistema de ecuaciones. Acá el tip es que tienen que armar un sistema de ecuaciones como hicimos el último ejemplo, ¿verdad? Sistema de ecuaciones para A0, A1, A2. Bien. Antes que nada vamos a guardar